¿Y si te dijera que el hombre de amarillo ya estuvo en Fromville desde la primera temporada? Pues bien, en este vídeo vamos a tratar sobre el hombre de amarillo y sobre su nueva habilidad. Es un cambiaformas. Ya en el tráiler de la cuarta temporada le vimos cambiando su forma, le vimos rompiendo sus vértebras, incluso hasta el pelo le iba creciendo, un pelo así como amarillito, por lo que aunque no nos lo hayan confirmado, casi seguro al 100% que este tipo es un cambiaformas. Bueno, de hecho por aquí lo tenemos. Por aquí tenemos al tío, cómo se iba rompiendo las vértebras y todo el rollo. Ahora, ¿en quién puede transformarse este tipo? Bueno, pues se puede transformar en aquella persona que haya muerto anteriormente. De hecho, esto lo hace él por el simple hecho de atormentar a los habitantes del pueblo para ocasionar el caos o vete tú a saber, y la segunda para poder infiltrarse en el pueblo siendo como uno de ellos y desde dentro pues provocar algún tipo de masacre. Ahora bien, ¿por qué haría esto el hombre de amarillo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué pretende? Bueno, pues al parecer el hombre de amarillo, por lo que vemos en el tráiler y por lo que dice Mariel, que comenta, oye, todo esto parece ser organizado u orquestado por alguien muy antiguo, alguien súper antiguo en el tiempo, que se esté alimentando de todos nosotros. Y es que parece ser que el hombre de amarillo se alimenta del miedo de los habitantes del pueblo. De ahí el hecho de que siempre necesita en el pueblo a personas. Y necesita personas con miedos, con temores, con este tipo de movidas. Eso es lo que provoca que este señor se vaya alimentando. Es su combustible. El hecho de que al señor pues tenga todo ese poder para poder hacer y deshacer a su antojo lo que le dé la gana, aparecer de día, transformarse en lo que le dé absolutamente la gana, siempre y cuando esté muerto. Todo esto parece ser que su combustible son las personas. Y por eso en el pueblo siempre debe de haber unas personas. Mínimo tiene que haber alguien en el pueblo para que él pueda atormentar, etc. Ahora bien, ¿por qué este tipo mata a las personas o incluso hace esas masacres? Ojo, hace esas masacres a personas que realmente es como tirar tu comida si hace esas masacres. ¿Por qué lo hace este tipo? Pues él mismo lo comenta. El conocimiento tiene un precio. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes conocimiento y ya sabes cómo salir del pueblo, incluso cómo destruir a este señor, porque una vez que ellos consigan saber cómo funciona el pueblo y así a su vez poder o neutralizar al malo o poder incluso eliminarlo o lo que sea, él muere. Él ya no tiene poder ninguno, entonces siempre tiene que tener el control de ello. Si alguien descubre cualquier cosa en el pueblo, él se encargará de eliminarlo. O incluso a las muy malas, si el pueblo se va de madre y ya muchas personas empiezan a descubrir cosas y movidas de estas, pues cuando empezamos con el tema de la masacre y nuevo ciclo. Traemos a personas nuevas y así volvemos a alimentarnos metiéndole el miedo en el cuerpo desde el primer día, como lo lleva haciendo durante muchos ciclos. ¿El hombre de amarillo ha estado solo en este ciclo o en el ciclo anterior? No, el hombre de amarillo ha estado en todos los ciclos y en cada ciclo ha hecho su fechoría correspondiente. Y es que vamos a comentar la primera preguntita y es la identidad original del hombre amarillo. O sea, nosotros estamos viendo a este señor. Este señor es un señor que no tiene por qué ser la identidad original del hombre de amarillo. El hombre de amarillo es una entidad X que pertenece al pueblo desde sabrá Dios súper antiguo, pero este no tiene por qué ser su identidad. Y de hecho ahora, más tarde vamos a descubrir el por qué no es esta su identidad real. Entonces yo tengo pensado, desde hace mucho siempre hemos tenido la típica teoría de la araña que llevamos teniendo desde la primera temporada de la serie. No sé si os acordáis cuando pasó aquello de la salida, esa excursión que tuvo Boyd con Sarah al bosque y de pronto el bosque comenzó a llenarse de telarañas. De hecho estaba el bosque repleto de telarañas, que incluso Boyd vio a Abby, no sé si os acordáis. Sarah estaba por detrás de Boyd, Sarah no vio a Abby, pero sí vio a muchísimas arañas y también vio todas esas telarañas. Ahora bien, esas telarañas no se pudieron crear por unas arañas sin más, porque por muchas arañas que haya, no puede haber tantísimas telarañas como hubo. No sé si os acordáis de esa escena que fue muy mítica, pero oye, arañas sí hubo, y Sarah vio esas arañas. De hecho, le quitó una de las arañas a Boyd de encima, pero no vio a Abby. ¿Qué ocurre? ¿Pudiese ser el hombre de amarillo quien creó todo aquello? ¿Pudo ser el hombre de amarillo Abby y en ese momento se transformó en las arañas? Porque justamente cuando Abby desaparece, las arañas aparecen. Es algo casi continuo.
Pero bueno, si estamos viendo en el tráiler que el hombre de amarillo, para poder transformarse en alguien, tiene que hacer todo ese proceso, como lo vemos aquí, de romperse vértebras, de que le crezca pelo, de no sé cuánto, es un proceso bastante laborioso. Es muy raro que se pueda transformar en Abby y casi de manera instantánea transformarse en las arañas en su forma original. Bueno, para mí la única explicación de que realmente su identidad original sea la araña madre, sea de que, vale, él puede transformarse en Pepito, en Menganito, en quien le dé la gana mediante un ritual o lo que sea. Luego ya también vamos a ver eso. Pero ojo, ojo, ¿y si para transformarse en su identidad original no hace falta tanta historia? Simplemente puede chasquear los dedos y... imagínate, se puede incluso deshacer en una especie de humo amarillo o lo que quieras, como el humo negro de Lost. No sé si os acordáis que el humo negro podría transformarse en personas que ya han fallecido para atormentar a los habitantes de la isla. Pues esto sería algo muy parecido. Vale, para transformarse de uno a otro puede hacer todo ese proceso de rompida de vértebras y tal, pero oye, para transformarse su identidad original lo mismo en un chasquido, ¡pam!, se transforma, como pudo ser aquello, ¿no? Abby desaparece y resurgen muchas arañas del suelo e incluso atacan a Boyd y demás, ¿no? Ahora otra de las preguntitas bastante interesantes es sobre el tema de... entonces, si esta es la identidad original... porque vamos a suponer que pueda ser esta araña la identidad original. Sabemos la araña, lo soñó Ethan, hay muchos dibujitos por ahí, de Víctor también. Parece ser que la araña es muy importante. Primera temporada ya la vimos, pero bueno, ahí se quedó ese misterio. Ahora bien, oye, este tipo, el tipo que estamos viendo, si no es la identidad original, ¿quién es este tío? ¿Quién es este tío? Bueno, pues bien, este tío parece ser que lo tenemos aquí. Este tío es un habitante de Fromville que llegó... bueno, aquí hay dos opciones. Puede haber llegado en la época, en los 80, en el ciclo de los 80, cuando llegó Miranda, cuando llegó Christopher, y puede haber llegado este tipo. ¿Por qué? Porque este es un dibujo que lo ha dibujado o Víctor o Eloís. No ha podido dibujarlo nadie más. O Víctor o Eloís. Si Víctor lo dibujó, es que Víctor vio a este señor llegando al pueblo en un coche blanco, como lo estamos viendo en esta fotito. Si lo dibujó Eloís, bueno, pues podría ser incluso un recuerdo de su madre cuando le contaba historias y tal, y la cría pues lo dibujase. O incluso puede haberlo visualizado de algún modo. Ya eso ahí no nos metemos, pero lo que está claro es que este señor parece ser el señor, ojo, no el hombre de amarillo, el señor que estamos viendo. Es un habitante de Fromville del ciclo, yo que sé, de los 80, o incluso si no llegó en la época esta de Miranda, Christopher y tal, pudo haber llegado durante los 40 años que Víctor estuvo solo en el pueblo, pudo haber llegado ahí perfectamente, y Víctor puede recordarlo de haberlo visto llegar, porque, hombre, desde Víctor, o sea, desde que Víctor se queda solo después de la masacre hasta la actualidad, por ahí han pasado muchas personas. Y han muerto, de hecho, bueno, vemos ahí las de coches que hay y todo el rollo, ¿no? Que el pobre Víctor se metió unas palizas recolectando ahí todos los coches, que fue de locos. Entonces, bien, en este aspecto, este hombre, bueno, pudo ser un habitante y que, pues, la entidad del hombre de amarillo, la entidad real del hombre de amarillo, pues se ventilara a este señor y se apoderase, bueno, no se apoderase de su cuerpo, se transformara en este señor. ¿Por qué? Pues porque una de las teorías que medio confirman esto es el dibujo que dibuja Víctor por un lado y el que dibuja por otro lado Miranda. El dibujo de Miranda es el que siempre hemos visto del hombre de amarillo, el que tiene así como una cicatriz aquí, que siempre se ha dicho, uy, podría ser Randall, no sé qué. Ese parece ser un hombre de amarillo diferente al hombre de amarillo que vemos justamente aquí que dibujó Víctor o Eloís, uno de los dos. Es muy diferente. Parece ser que el hombre de amarillo en una época parece una persona y en otra época parece otra. Y el hombre amarillo actual que nosotros estamos viendo, el que tenemos aquí, el hombre amarillo que conocemos nosotros a nivel físico, a nivel corpóreo, es justamente el que Víctor dibuja. Entonces tiene toda la pinta de que este fue un señor de otro ciclo, y de un ciclo muy cercano, sería eso de los años 80 o incluso 90 si fue en la época post-masacre de Víctor. Luego tenemos otra cosa bastante interesante, y es entonces, si este hombre de amarillo aparece aquí, ¿no? En este ciclo, en el ciclo de Víctor, después de la matanza que hubo en los 80... entonces, en los 80, ¿quién fue el hombre de amarillo? No pudo ser este tipo
porque igual ahí todavía este señor, ojo, este señor, el hombre corpóreo, no había llegado al pueblo. ¿Quién pudo ser? Pues aquí tengo yo una teoría que siempre pensaba en ello. Bueno, siempre he pensado sobre el tema de Miranda y Christopher. Tanto Miranda como Christopher son personas que, bueno, descubrieron y llegaron a tener bastante conocimiento sobre el pueblo. De hecho, Christopher, concretamente, fue uno de ellos que descubrió bastantes cosas. No sabemos realmente qué llegó a descubrir Christopher, pero también estaba bastante paranoico con lo que había descubierto, porque cuando tiene el contacto con el niño de blanco que le dice, oye, para salvar a los niños, tal y cual, reacciona muy mal. No quiere hacerle caso al niño de blanco. Parece que está un poco cansado de esas tonterías, esas movidas, porque parece ser que no quiere creer en todo aquello de salvar a los niños Sankui y todo el tema este, ¿no? Cuando se lo explica y todo el tinglao. Y al final parece ser que es muy... Bueno, por ahí tengo un vídeo creado en el que el niño de blanco parece ser que le gasta una pequeña trampa a Christopher. Christopher no cae en ella y termina cayendo a Miranda. Los monstruos acaban con Miranda. ¿Por qué? Porque Miranda... Bueno, al final, pues, el conocimiento tiene un precio. Miranda descubre cosas y se la terminan ventilando. Y parece ser que aquello de... Bueno, Christopher era muy bueno, pero de la noche a la mañana cambió. Era diferente, tal y cual. Puede ser perfectamente que el hombre de amarillo se haya cargado a Christopher y se haya hecho pasar por él. De ahí a que sea él, que todavía no sabemos quién fue el que provocó esa gran matanza que vemos en los años 80. Pero puede ser perfectamente que el hombre de amarillo se haya ventilado a Christopher y se haya hecho pasar por él. De ahí a que Christopher, de la noche a la mañana, pasara de ser un tipo encantador a ser un gran villano y un tío que se le fue la perola y que tiene pinta de que fue el que provocó la masacre, o si no la provocó él, ayudó o fue cómplice de la masacre. Ya sea, yo qué sé, escondiendo talismanes o teniendo trampas, o yo qué sé, o no tengo ni idea, pero tiene toda la pinta que Christopher colaboró de algún modo, si no fue el que hizo la matanza, colaboró de algún modo con aquella masacre. Luego tenemos otra preguntita, porque dice, bueno, si en el ciclo de los 80 parece ser que el hombre amarillo, o la entidad mejor dicho del hombre amarillo, se transformó en Christopher, pudo haber transformado en Christopher, en el ciclo nuestro, donde tenemos a, yo qué sé, donde tenemos a Donna, donde tenemos a Boyd, donde teníamos al padre Cathy, oye, ¿ahí el hombre de amarillo actuó alguna vez? Pues puede ser. Y sobre todo, bueno, aquí tenemos a Victor, aquí tenemos a Christopher y aquí tenemos a Abby. En este ciclo, en nuestro ciclo actual, puede ser perfectamente que el hombre de amarillo se haya ventilado a Abby y luego se haya hecho pasar por ella, provocando así la masacre, con este tipo de ideas. Oye, tenéis que despertar, yo he estado en este lugar antes, no sé cuánto. Ahí no sé muy bien el proceso que es cuando el hombre amarillo se transforma en alguien, si la mente de esa persona puede en cierto modo conectarse con la del hombre amarillo. No sé muy bien cómo funciona ese tema, pero aquí pasa algo muy parecido con Christopher. Christopher parece que se le va la cabeza con ciertos pensamientos y cierta movida y mata a Peña. O al menos parece ser que lo hace. Y aquí con Abby pasa exactamente lo mismo. ¿Puede ser Abby aquí el hombre de amarillo que se ha transformado en ella? Pues es muy raro. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Porque ahora, si eso fuera cierto y el hombre de amarillo se hubiera transformado en Abby, tendría sentido esto. Que Martin supiese sobre esos pensamientos tan extraños que tenía Abby. Sobre el tema de que, oye, Boyd, igual tu mujer tenía razón. Sobre el tema de que, para despertarnos de este lugar, tendríamos que morir antes. Que Martin y Abby tuviesen unos pensamientos parecidos, incluso Martin dio la sensación que conocía a Abby, no es porque Martin sea Abby o Abby sea Martin o tengan algún tipo de conexión especial, sino por el simple hecho de que Martin pudo haber sido en otros ciclos, no en el actual, ni incluso en los 80, no, mucho atrás, muchos años atrás, yo qué sé, en los años 20, lo que sea, hubiese sido otro cuerpo en el que el hombre de amarillo terminó ventilándoselo y por lo que sea se transforma en él para hacer lo mismo, otra masacre, otra movida. Y no sé qué ocurriría aquí, que lo mismo quedaría encerrado, quedaría atrapado, lo neutralizarían. Vete a saber. Y justamente gracias a el viaje que hizo Boyd, este señor dijo, oye, esta es la forma más clara de poder liberar de nuevo al hombre de amarillo. Y si no al hombre de amarillo, en su defecto a las cigarras. ¿Por qué? Pues porque al final siempre hemos tenido esa conexión de cigarras con el hombre de amarillo. Las cigarras
sufren también una transformación, etc, etc. Y el hombre amarillo ocurre algo parecido, tiene esa transformación que estamos viendo. Tiene esa conexión especial. Entonces, cuando este señor libera su sangre y se la mete a Void, eso implicaría algo muy claro: la liberación del hombre amarillo. Cuando libera la maldición de las cigarras y pasa lo que pasa, luego hemos tenido, por consiguiente, la aparición del hombre de amarillo. Puede ser que el hombre de amarillo, en esa época en la que estamos viendo aquí a Martin y tal, estuviera en cierto modo neutralizado porque los del pueblo hayan conseguido tener un conocimiento X y por lo que sea han conseguido que, bueno, al final las maldiciones del pueblo y todo el rollo, neutralizarla y que al final el pueblo estuviera a salvo, la gente pudiera salir o lo que fuese, y la maldición quedase aquí atrapada. La maldición de las cigarras, que estaría vinculada con el hombre amarillo, y si el hombre amarillo a su vez estaba transformado en Martin, tendría todo el sentido del mundo. ¿Qué pretende Martin? Morirse para liberarse. Al liberarse, bueno, pues le pasa la sangre y todo el rollo, y es lo que vimos ya en la serie. Puede ser y tiene, para mí tiene mucho sentido. Y luego ahora para mí una pregunta muy importante. Bueno, primero, antes que nada, antes de pasar a la siguiente pregunta, sobre el tema este de Abby, de que pudiese ser el hombre de amarillo transformado en Abby, ahí entenderemos también el por qué el pueblo le tiene tanta inquina a Void. Por el simple hecho de que si por lo que sea el hombre de amarillo se transformó en Abby para hacer su masacre, su matanza, lo que fuese, me hace mucha gracia de que sea el propio Void el que, bueno, al final truncó los planes del hombre de amarillo cuando empezó a meterle tiros a su propia mujer. De ahí a que lo estén atormentando a diario, incluso los monstruos ni lo matan, porque a Void no lo matan, solo quiere atormentarlo y crear mucho más el caos a su costa. Y eso, joder, me parece brutal, y que, bueno, está bastante hilado con el tema de que pudiese ser esto, el tema de Abby, el hombre de amarillo. Siguiendo, tenemos a Jean, nuestra actualidad, después de que el hombre amarillo haya intentado aparecer de muchas maneras diferentes. Aquí tenemos ya como aparentemente la última. ¿Puede ser el hombre amarillo que se haya transformado en Jean? ¿Puede ser? Puede ser. A mí me extraña porque si al final el pueblo encuentra el cadáver de Jean, va a ser muy raro que encuentren el cadáver de Jean y que luego aparezca Jean en persona, tirititi, andando. Me resulta muy extraño y yo casi que no lo creería. Si te soy sincero, no lo creería, porque no tendría sentido. Entonces, sobre este tema de Jean, yo creo que esto será un sueño de Ethan, una especie de visualización, tiene más pinta de eso que esté Jean de verdad, es lo que yo creo. Ahora, ¿en la actualidad ha podido el hombre de amarillo transformarse en cualquier otra persona? Bueno, siempre hemos pensado que el personaje de Clarita era un personaje muy extraño. Clarita, bueno, ya la hemos visto, siempre ha aparecido en sitios muy raros, en situaciones muy concretas. La hemos visto incluso en momentos donde se han descubierto cositas interesantes en la serie. Como por ejemplo, cuando ocurrió lo de Elgin con la Polaroid y tal, que estaba Colony House, había ido a no sé dónde, o se habían ido a no sé qué, y se había quedado allí Elgin haciendo no sé qué historia. Y casualmente en ese momento Clarita estaba en la Colony House y justamente encontró la cámara, no sé. Clarita, estos momentos puntuales de la serie muy raros, un personaje que siempre a mí me ha olido mucho chamusquina, sobre todo porque es un extra que aparece bastante. No sé, es un personaje que parece como que vamos a descubrir en toda la temporada algo de ella y al final nunca se dice nada. Y yo creo que sería un gran giro que de pronto descubriésemos que por lo que sea el hombre de amarillo, durante la primera temporada estuvo en el pueblo, en el cuerpo de esta señora. Bueno, en el cuerpo no, o sea, que esta mujer esté muerta en cualquier sitio y que el hombre de amarillo se haya transformado en ella. Eso me fliparía. Y luego tenemos otra opción en la actualidad de que el hombre de amarillo se estuviera... Porque el hombre de amarillo se está transformando en alguien. Otra de las opciones que tenemos sería que se transformara en Sofía. Por ese pelito rubio que le está creciendo al hombre de amarillo, cuando se está transformando, pudiese ser Sofía. Al final, Sofía, cuando llega al pueblo, llega con su padre. Bueno, no sabemos si es su padre real o cuando dicen padre se refiere simplemente a padre de cura. Puede ser y ella sea una especie de monaguilla o yo qué sé. El caso, que la tipa llega con un hombre, con un cura. Y cuando se meten en el pueblo y tal, tienen un accidente muy extraño. O sea, a no ser que alguien le esté como haciendo una especie de persecución para que se paren o lo que sea, o que hayan caído en los pinchos que está poniendo Kenny en la carretera y que
se le vaya el coche y se estampe contra la comisaría, pero es un accidente bastante raro. Puede ser un accidente provocado por Sofía, porque realmente Sofía no sea Sofía, sino el hombre de amarillo, y tenga la excusa de tener al curita este que llega al pueblo, el cura muere y ella sorprendentemente queda con vida porque llevaba una Biblia y la Biblia le cae le cae justamente aquí en la chapita donde la chapa le va a cortar cuello. Cae la Biblia y le salva la vida a Sofía. Es una salvación muy extraña, no sé, es muy raro. Si es cierto, bueno, pues ahí ya tendrá esta mujer el motivo por el que creer en la fe y tal y cual, y por eso le llamamos mucho rezar y todo el rollo. Pero oye, si no es mucha casualidad y esto haya sido por algo, ¿podría ser por el hombre de amarillo, que realmente la tipa esta sería el hombre de amarillo transformado en ella? Porque anteriormente se ha ventilado a la parejita de monaguilla y cura o lo que sea. Pues puede ser, yo qué sé, puede ser. Luego vamos a hablar sobre el tema de la transformación de este hombre. La transformación del hombre amarillo. Parece ser que cuando se transforma, primero se desnuda, segundo, lo hace en una especie de lugar concreto, no en ningún sitio cualquiera, es un lugar que parece que está creado justamente para eso, para el tema de la transformación. Hay como piedrecitas amontonadas, haciendo una especie de cerco. Es bastante raro este lugar donde el tío hace esa transformación. Y además, lo que a mí más me llama la atención de todo esto es el tema de que cuando el tío va a hacer esa transformación, se trae una maletita. Esa maleta que estamos viendo, creo que se está viendo. Sí, se está viendo. Esta maletita que estamos viendo es muy curiosa porque es una maleta que ya la vimos en el primer episodio de la segunda temporada, creo que fue. Cuando Tabitha y Víctor estaban por las cuevas y Tabitha se encontró esta misma maleta, que la abrió y vio un vestido como blanco. Parecía como de boda o algo, no lo sé muy bien exactamente. Pero es muy extraño porque justamente esta maleta tiene unas pegatinas. Y esas pegatinas, una de ellas nos la encontramos en la casa de Henry. Creo que la tenía como pegada en el monitor del ordenador. La tenía pegada, o sea, es todo muy extraño, es todo muy raro. Y que esta entidad amarilla, vamos a llamarla así, ¿no? Porque el hombre de amarillo, yo creo que se le dice porque vemos siempre al hombre con el traje amarillo. Pero no sé si es porque realmente la entidad es así, o porque en todas esas personas que se transforman se termina poniendo el traje de amarillo. No lo sé, pero me resulta muy curioso lo del traje de amarillo, ¿no? Que al final siempre se lo pone, tanto en el dibujito de Miranda como en el dibujito de Víctor, el hombre siempre tenía el traje amarillo. Es raro. Entonces, ¿para qué coge este tipo la maleta? Resulta que para hacer el ritual en esa maleta hay objetos de la persona de la que se quiere transformar. ¿O puede ser que en esa maleta guarde el tipo cosas antes de la transformación? ¿O puede ser esto incluso como... Yo creo que esto lo leí como por Reddit o algo así, que decía que la maleta podía ser una especie de lámpara mágica como la de Aladín. Cuando tú frotabas la lámpara mágica, salía el genio. Y aquí sería como algo parecido. En el momento que tú abres la maleta o haces algo con la maleta, aparece el hombre de amarillo. Yo estoy seguro al 100% que no, que eso es una gilipollez, la verdad. O sea, para meterlo en front es una infantilidad que no tiene sentido ninguno. Yo creo que la maleta simplemente la ponemos para sacar de ella algún objeto o alguna ropa o algo de la persona que el tío va a transformarse. Es lo que me da. De ahí el tema de robar ropitas y cosas así. Ojo, a Miranda le robó ropita. Y es muy curioso lo del tema de robar ropa porque al final el hombre de amarillo se transforma... O sea, él se transforma en personas que han muerto. Y cuando las personas morían, los monstruos eran los que robaban la ropa. De los que morían. No la robaban de los que están vivos. No, de los que morían. ¿Para qué? Bueno, pues aquí podemos tener la explicación muy clara. Roban la ropa para que luego el hombre de amarillo se pueda poner sus atuendos y hacer sus movidas. Ya sea atormentar a los que quedan vivos en el pueblo, o incluso a las muy malas, o incluso como plan de emergencia, hacerse pasar por uno de ellos, que acabe reventándolo y se haga pasar por ellos para detonar el pueblo, provocar la masacre y reventarlo absolutamente todo. Luego, antes de terminar el vídeo, estoy a punto de acabar el vídeo, quería comentar una teoría que siempre se ha comentado, siempre se ha hablado, ¿no? Una teoría sobre el hombre de amarillo y la relación que pudiese tener con los niños Ankui. Bueno, muchos dicen que ahora el hombre de amarillo ha podido transformarse en uno de estos niños Ankui para poder manipular en cierto modo a Jade y Tabitha, porque también se rumorea que el hombre de amarillo no puede
desvivir literalmente, bueno, ni literal ni metafórica, a los reencarnados, sino que solo puede desvivir a aquellas personas que colaboran con los reencarnados, con los que ayudan a que descubran y tengan conocimiento, tal igual. Yo creo que esto no es así, por el simple hecho de que, si no, pues, joder, Miranda no se lo hubiera encargado, Christopher no se lo hubiera encargado, que yo creo que Christopher está desvivido. Joder, qué difícil decir esas palabras aquí. Entonces yo no creo que el hombre amarillo solo pueda matar a los que no estén reencarnados. Me extraña muchísimo. Pero bueno, hay una teoría que dice que el hombre de amarillo tiene relación con los niños Ankui. ¿Por qué? Porque el hombre de amarillo sería como la extensión malvada de los niños, que pretende buscar venganza a esos adultos malos, esos adultos que hacen cosas malas, haciendo que todos esos adultos que han cometido daños o que, bueno, al menos desde el punto de vista de los niños o desde el prisma de los niños, las acciones de los adultos sean acciones malas y ellos quieran vengarse ventilando a esos adultos, llegando al pueblo y haciendo que esos adultos sean precisamente los que de los que el hombre de amarillo se alimente. Que el hombre de amarillo, como os digo, sería una extensión de los niños Ankui, que yo no creo que sea así, porque yo creo que el hombre amarillo es el que proporciona a los habitantes del pueblo, cuando hay estos sacrificios, proporciona el, oye, te ofrezco la inmortalidad, ta. Pero si el hombre amarillo al final simplemente ha sido una consecuencia del sacrificio y el que ofrece esta inmortalidad es un ser superior que todavía no conocemos, ahí me callaría. Y quedaría, bueno, como que el hombre amarillo sería una extensión de los niños Ankui, que al final, en cierto modo, es el que atormenta a esos hombres malos que, según desde el punto de vista de los niños y la perspectiva de los niños, son unos mamonazos porque hacen cosas malas. Porque para los niños, sus familiares, amigos, primos, tíos, abuelos, no sé quién los sacrificó, su familia más allegada fueron los que los pusieron ahí en una cueva y terminaron sacrificándolo. Así que bueno, esto ha sido todo. Yo creo que he hablado de bastantes cositas sobre el hombre amarillo. Dejadme vuestros comentarios en el cajoncito. Me gustaría saber qué opináis sobre todo este tema, sobre todas las cositas que hemos estado comentando en este vídeo. Y yo me despido ya de todos vosotros. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, que estaré deseando teneros por aquí. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. Hasta luego.